Cada primer día de la semana, cuando nos vamos para allá después de la clase, sabemos que vamos a participar de la última cena, es decir, que vamos a hacer memoria de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en aquella cruz del Calvario por nosotros, es decir, para que pudiésemos tener libertad de ir a nuestro Padre Celestial a través de su Hijo Jesucristo. Y muchas ocasiones a lo mejor todo esto lo hacemos de una manera mecánica, pero debemos de reflexionar, de estar pensando que esto que estamos haciendo, estamos recordando lo que el Señor hizo por nosotros. ¿Lo merecemos? Claro que no lo merecemos, pero sin embargo, Dios lo hizo así. Dios lo hizo así en su Hijo Jesucristo para que nosotros pudiésemos tener el acceso para que su sangre nos limpie de nuestro pecado. Bien, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y versículo 29, leemos: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Cuando el bautista llamado Juan, ¿verdad?, estaba en su ministerio, ¿verdad?, fue el precursor del Señor Jesucristo. Es decir, precursor es aquel que va adelante anunciando algo que todavía no sucede, pero que va a suceder. Y esto es lo que Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nuestro tema es el Cordero de Dios. Nuestro tema es el Cordero de Dios. Y estamos aquí mirando ese ministerio de Juan el Bautista, que vino él a anunciar a Jesucristo, o a preparar el camino para él, para que la gente pudiera aceptar a Jesucristo y entendiera el mensaje acerca del reino de los cielos que se estaba acercando. Cuando Juan dice: he aquí el Cordero de Dios, es probable que en la mente de los judíos tuviesen el suceso que había pasado unos miles de años atrás. Es decir, cuando el pueblo de Israel, esclavizado en Egipto, salió con brazo poderoso y mano extendida de Jehová Dios para librar a Israel del pecado, o más bien, bueno, sí del pecado, pero más bien de la esclavitud en la que se encontraban en Egipto, en donde el gobernante o el principal allí era el faraón, ¿verdad? Es probable que también hayan pensado en los corderos que se sacrificaban cada día, uno por la mañana y otro por la tarde,
o cuando llegaba el séptimo día, en los dos que se sacrificaban por la mañana y los dos por la tarde. Pero lo más seguro es que estuvieran pensando los judíos, la mayoría de los judíos, en el cordero que se sacrificó en Egipto cuando el pueblo o el faraón, la autoridad de Egipto, no quiso dejar ir al pueblo de Israel fuera de Egipto por su dureza de su corazón, ¿verdad? Él no quiso hacer eso. Cuando Moisés le dice, deja ir a mi pueblo, así dice Jehová, y él preguntó, ¿y quién es Jehová? ¿Quién es Jehová? ¿Verdad? Bueno, el faraón y más que nada el pueblo de Egipto sufrió cuando el faraón no atendió las palabras de Dios que llevaba Moisés, pues Dios castigó al pueblo de Egipto, lo castigó con diversas plagas, ¿verdad? De tal manera que al llegar la novena y todavía no querer doblar sus manos o humillarse ante Jehová, Dios le dijo a Moisés, he aquí en esta última plaga que yo mandaré, el pueblo de Israel saldrá libre. El faraón no se quiso humillar ante Dios, ¿verdad? Y a pesar del sufrimiento que el pueblo de Egipto estaba llevando a cabo, él prefería tener algo de qué gloriarse, de que Israel seguía siendo un país o un pueblo esclavo a merced de él. Entonces Jehová manda su 10ª plaga y en toda la tierra de Egipto moriría el primogénito, tanto del hombre como de las bestias, ¿verdad? Y Dios le dijo a Moisés, inmolarás un cordero, también puede ser un cabrito de 1 año, perfecto, y lo vas a preparar el día 10º y el día 14 lo vas a inmolar, lo vas a sacrificar. Y embadurnarás el dintel y los postes de la puerta para cuando pase el heridor no entre en aquella casa y no muera el primogénito. Entonces Israel lo hizo así, y vino el heridor, ¿verdad? Y al ver la sangre en el dintel y en los postes de la puerta, pues pasaba de largo. Y de esta manera Israel se libró de la esclavitud y salió a la tierra prometida. Entonces Israel celebraba cada año por mandato de Dios esta fiesta que se llamaba la fiesta de la Pascua. La Pascua significa pasar de largo, es decir, el heridor pasaba de largo en las casas donde se encontraba la señal de la sangre en la puerta, es decir, en el dintel y en los postes de la puerta. Entonces todo eso estaba en la mente de los judíos cuando Juan el Bautista ve venir a Jesús y dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, la semana pasada mencionaba yo, ¿verdad?, que el Antiguo Testamento no es para que nosotros lo obedezcamos, pero sin embargo tiene muchas enseñanzas para nosotros. Y esas enseñanzas se encuentran en eventos físicos, en cosas materiales, en personas que viven, ¿verdad? Pero de esas señales que suceden físicamente o en las personas, hay que encontrar o hay que sacar nosotros la verdad espiritual. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo a nosotros? ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo a nosotros? Bueno, aquí
aquí tenemos, ¿verdad?, que Juan, el que bautizaba, dice: "He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". El mundo es en el cual nosotros vivimos. Y antes de conocer el Evangelio, antes de saber de Jesucristo, antes de saber la obra redentora de Él, y de entenderla y de comprenderla, y de pesarla en nuestra vida y saber lo que Dios hizo con su Hijo para nosotros, es para que nos pongamos a meditar y decir qué es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere de nosotros que obedezcamos, es decir, que obedezcamos el Evangelio, que obedezcamos los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El mundo, ¿verdad?, es la señal espiritual, ¿verdad?, de Egipto. Egipto es el lugar donde el pueblo de Israel, pueblo de Dios, estaba esclavizado. El mundo es donde todos aquellos que no son parte del pueblo de Dios están esclavizados a Satanás, como Israel estaba esclavizado al faraón. Entonces, Dios viene y manda a Moisés y que hagan ese sacrificio, y por ese cordero, ¿verdad?, por esa sangre que fue de ese cordero que fue inmolado, fue embadurnada, y esa sangre protegía los que estaban dentro de la casa, de las casas donde el heridor iba a pasar por todo Egipto. Todo esto sucedió en todo Egipto, ¿verdad? Y solamente en la tierra de Gosén, donde radicaba el pueblo de Israel, allí no entró el heridor, porque estaba la señal de la sangre. La enseñanza espiritual que tenemos, ¿verdad?, es que la sangre de Jesucristo nos protege, nos cuida de que Satanás no tenga más nada sobre nosotros. Vivimos en el mundo, sí, pero hemos salido del mundo, como el pueblo de Israel salió de Egipto para ir a la tierra prometida. Nosotros estábamos en el mundo, pero cuando oímos el Evangelio y lo entendimos y lo obedecimos, salimos del mundo y vamos rumbo a la tierra prometida espiritual, que es el cielo. La tierra prometida, Palestina, Israel, es física, pero el lugar a donde nosotros vamos es el cielo, es espiritual. Y vamos porque la sangre de Jesucristo nos protege de todo pecado. Satanás domina en el mundo, domina en los jóvenes hoy, y está empezando a dominar a los niñitos también, incluso, ¿verdad?, con tantas tecnologías, ¿verdad?, y tantas cosas que están al alcance de mentes inmaduras, ¿verdad?, y que empiezan a conocer la maldad. El apóstol Juan, escribiendo su primera carta en el capítulo 2, versículo 15 y versículo 17, leemos ahí, dice: "No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él", ¿verdad? El amor de Dios no está en él. Así que no améis al mundo, ¿verdad? Y dice más Juan, ¿verdad?, ahí en el versículo 16: "Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo". Y luego dice: "Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre". Miramos, comprendemos el alcance de estas palabras que, inspiradas por el Espíritu Santo a Juan el apóstol,
Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Sí vivimos en el mundo, y apreciamos las cosas que están en el mundo y que tenemos en las casas, pero esas cosas no deben ser prioridad en nuestra vida. La prioridad es Dios, Dice, si nosotros amamos al mundo, el amor de Dios no está en nosotros. Y luego dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no son de Dios, sino que son del mundo. Dice, y el mundo pasa y sus deseos, ¿verdad? Pero el que hace la voluntad de mi Padre permanece para siempre. Así que los judíos escuchan esto a Juan. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la enseñanza, ¿verdad?, que tenemos allí es que Jesús, el Señor Jesucristo, tuvo que sufrir y murió, ¿verdad?, por nuestros pecados. ¿Por qué murió por nuestros pecados? ¿Por qué? Porque nosotros no podíamos quitar nuestros pecados. Y si los pecados permanecen en nosotros, vamos a morir por siempre, en la segunda muerte, donde ya no hay manera de vivir. Por eso Romanos, el apóstol Pablo escribiendo a Romanos capítulo 6, versículo 23, en la parte primera de ese versículo, dice, porque la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Y el hombre, ¿qué es lo que va a hacer? Va a pagar con su vida, ¿verdad?, porque no puede rescatarse a sí mismo. Por eso el Señor vino a este mundo a sufrir y a morir por nuestros pecados, para que nosotros fuésemos salvos. Así que la sangre, ¿verdad?, en los postes, allá regresando a lo que Juan dice, la sangre en los postes que embadurnaban y en el dintel de la puerta protegían a todos los primogénitos que se encontraban en esa casa. Así, la sangre de Jesucristo nos protege de Satanás cuando nosotros obedecemos el Evangelio y lo oímos, lo escuchamos y lo creemos, nos bautizamos y permanecemos fieles. Vamos al profeta Isaías, allá en el capítulo 53. Casi todo el capítulo está hablando de esto, ¿verdad? Pero vamos a leer ahí del versículo 4 hasta el versículo 6. Dice el versículo 4, desde el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí cuando dice en el versículo 5, ¿verdad?, el castigo de nuestra paz, ¿verdad?, fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz, es decir, el castigo en virtud de la cual la paz, ¿verdad?, la reconciliación que tenemos con Dios se habría de efectuar, ¿verdad? Entonces cuando nosotros que estábamos en el mundo,
Y cuando alguien nos predicó el Evangelio y lo empezó poco a poco en nuestra mente o en el corazón espiritual a desparramarse en nuestro interior, en nuestra mente, y empezamos a entender lo que el Señor Jesucristo hizo, y nos dimos cuenta de que estábamos perdidos y que la única manera de salir de esa perdición era obedeciendo a Jesucristo. Lo hicimos. Y gracias a Dios por aquellos hermanos nuestros y hermanas también que colaboraron para que nosotros entendiéramos el Evangelio, para que lo obedeciéramos. Y lo obedecimos, ¿verdad? Lo obedecimos, ¿verdad? Ahora, cuando Isaías escribe eso, no lo está escribiendo solamente por los judíos, no nada más por los judíos, sino por todo el mundo, ¿verdad? Cuando vamos a Génesis capítulo 12 y en el versículo 3, cuando una de las promesas dice allí: y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Dios le está diciendo a Abraham, ¿verdad?, que esa bendición es para todo el mundo, para toda nación. Así que, ¿qué significa serán benditas todas las naciones de la tierra? Significa el perdón de pecados y el acceso a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, que es el Salvador y que es el mediador. Por eso adquirimos esa paz cuando obedecemos el Evangelio. Y la sangre de Jesucristo nos cubre. Me parece que si prestamos atención a las palabras de Alex, que presidió la mesa del Señor, y cuando él oró, ¿verdad?, estaba hablando de esa sangre que nos protege, que nos cuida, ¿verdad? Y dice: gracias a Dios por esa sangre que nos cuida, que nos protege. Bueno, eso es lo que allá en Egipto la sangre cuidó, ¿verdad?, protegió a los primogénitos, ¿verdad? Y hoy la sangre de Jesucristo, la sangre que derramó en aquella cruz del Calvario, nos protege de Satanás. Y si permanecemos fieles, firmes, vamos al cielo. El Señor va a venir, ¿verdad? El hermano Wally, me parece que creo que hoy mencionó también algo de eso en la oración, ¿verdad? Cuando Él venga, porque Él dijo que iba a venir. Jesucristo dijo que iba a venir. Y si va a venir por los que le pertenecen, por los suyos. No va a venir por los demás, los que no han obedecido, ¿verdad? Aunque Dios quiere que todos sean salvos, ¿verdad?, pero si no obedecen, no puede llevarlos el Señor Jesucristo. Dios es amor, Dios tiene misericordia, pero nosotros tenemos que obedecer. El Evangelio no solamente está lleno de promesas, ¿verdad?, sino que también tiene mandamientos que hay que obedecer. Y Jesucristo dijo: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. La sangre, a través de las Escrituras, siempre fue una protección para el hombre. Simplemente en el Edén, cuando aquella pareja pecó, desobedeció a Dios, fueron expulsados del paraíso y ellos se hicieron prendas de vestir con hojas, con hojas, ¿verdad?, de árboles, de plantas, ¿verdad? Pero Dios les hizo
túnicas especiales a ellos. ¿De qué las hizo Dios? Las hizo de pieles, de corderos, de cabritos. Es decir, se derramó sangre para Dios poder hacer esas telas y cubrir a aquellos hombres, aquella pareja. La sangre estaba cubriéndolo, pero Dios siempre está con ellos, ¿verdad? Y les ha castigado, pero Dios tiene un plan. Más adelante encontramos en el capítulo 37 de Génesis, ¿verdad? Cuando los hermanos los hijos de Jacob odiaban a José y querían matarlo, y en una ocasión quisieron matarlo, pero alguien intercedió por ellos, el hermano mayor, y no lo mataron, le echaron una cisterna y después dijeron, cuando vieron una caravana de beduinos, ¿verdad? Vendámoslo y saquemos un provecho económico. Y lo venden. Y entonces, para poder decirle algo al padre, matan un cordero o un cabrito, y la tela o la ropa o la túnica de José la embadurnan de sangre, y con esa sangre protegen ellos aparentemente su pecado. Entonces la sangre siempre ha actuado en distintas ocasiones, así que el apóstol Pedro, escribiendo su carta, primera carta, capítulo 1, versículo 17, así que si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, ¿verdad? Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, es decir, toda tu vida. ¿Por qué debemos de hacer eso? En el versículo 18 lo dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con materiales preciosos como oro o plata, sino con la sangre preciosa como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, preparado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado a vosotros en estos postreros tiempos. Así es, así que vamos a ver 2 puntos. Tenemos tiempo para ver 2 puntos. Esta fue la introducción. El primero de ellos es la realidad del Cordero. Juan 1:29, es lo que leímos. El bautizador, ¿verdad? Juan, el Bautista, ¿verdad? Está predicando, ¿verdad? Y a los que se acercan y aceptan los bautiza, ¿verdad? Y en eso ve a Jesús que se acerca y dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya mencioné, ¿verdad?, que probablemente en la mente de ellos y en la misma mente de Juan, ¿verdad?, estaba el Cordero con el cual el pueblo de Israel fue rescatado de Egipto, de la esclavitud de Faraón. Y pone la realidad: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él lo quita, ¿verdad? Los judíos tenían ciertamente muchos ritos en los cuales se purificaban ritualmente, pero no quitaban los pecados que había en la conciencia, ¿verdad? Así que el escritor a los Hebreos, en el capítulo 9 y versículo 11, ¿verdad?, dice la escritura: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo,
habiendo obtenido eterna redención. Y luego dice, porque si la sangre de los machos o de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la vaca, de la becerra rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de los cuerpos. Esto es lo que hacían los sacrificios israelitas o arónicos, ¿sí? Dice el versículo 12, cuánto más la sangre de Jesucristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Y luego lo que dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Cuánto más la sangre de Cristo. Y esto es lo que recordamos hace unos momentos, ¿verdad? Recordamos esa sangre que Jesucristo derramó en aquella cruz para redimirnos, es decir, para rescatarnos. Él pagó ese rescate, ¿verdad?, al mundo para que nosotros saliésemos. A esos que sacó, ¿verdad?, es su iglesia, es su cuerpo, y le pertenecen a Él, le pertenecen a Cristo, ¿sí? Hemos leído un texto allá en Hechos capítulo 20 y versículo 28, ¿verdad?, cuando el apóstol Pablo manda llamar a los ancianos de Éfeso y les dice, mirad por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su sangre. Entonces, Él ganó, ¿verdad?, Él nos compró, uno por uno, no es colectivamente, sino uno por uno. Cada quien pasamos y dijimos, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y fuimos bautizados. Hechos 2:47, en la parte final dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia, ¿verdad? ¿A cuál iglesia? A la iglesia que Él dijo, edificaré mi iglesia. Edificaré mi iglesia. Entonces, Cristo, ¿verdad?, es la realidad del Cordero de aquella Pascua primera que se celebró allá en Egipto, en la tierra de Gosén. Cristo es el cumplimiento, ¿verdad? En Éxodo capítulo 12 y versículo 5 vienen las condiciones o características de las cuales debería de reunir el cordero o el cabrito que se iba a sacrificar. Y dice que debería de ser de 1 año, limpio, sin defecto, ¿verdad? Lo tomarás de las ovejas o de los cabritos. Debería de ser perfecto. Y Cristo fue perfecto. El segundo punto, el asunto y último, ¿verdad?, es que Cristo es el Cordero de Dios, ¿verdad?, en el cual Isaías 53 dice en el versículo 3, estaba en el capítulo 54, versículo 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, dice, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. ¿Qué es lo que hace hoy el hombre? Esto que está diciendo Isaías. Y también lo hicimos nosotros. Nos hablaban del Evangelio. No, eso no es para mí. ¿Por qué creíamos que no era para nosotros? Porque creíamos que estábamos bien delante de Dios y porque no atendíamos las palabras de exhortación, las palabras de enseñanza que los maestros, predicadores, los ancianos, los diáconos, cualquier cristiano pudiera llevar a nosotros.
no lo estimábamos, no le hacíamos caso, no le entendíamos, ni queríamos entenderle. Creíamos que estábamos bien, pero Cristo es el Cordero de Dios. Le menospreciamos, ¿verdad? Escondimos de Él el rostro, ¿verdad? No quisimos verlo, no queríamos atender su palabra. Pero la fe viene por el oír. Y esta es la esperanza que debemos de tener siempre cuando vivamos el Evangelio, cuando exhortamos a un hermano o hermana que se ha apartado y que ya no regresa, ha dejado a Dios, así como aquel hombre dejó a Pablo, ¿verdad? Se ha ido al mundo, ¿verdad? Pero tenemos siempre la esperanza de que vengan a nosotros. Y cuando vemos a aquella persona, ¿verdad? Te estamos esperando, oramos por ti para que regrese, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Cristo es el Cordero de Dios. Es decir, no es suficiente saber que Cristo es el Cordero de Dios. No es suficiente. Necesitamos obedecerlo. Necesitamos vivirlo, sentirlo, tenerlo en nuestra vida. Saber que somos cristianos. Allá afuera, cuando estamos en el mundo, manifestar nuestro cristianismo con nuestra conducta. Así lo debemos de manifestar. No diciéndolo, sino allá afuera alguien nos va a ver. Por eso el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5 y versículos 12 y 13 nos dice: ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. Y así es. Y es en ese orden. Primero sal y después luz. Primero sal y después luz. Así que hay que obedecerlo. Él estuvo en la cruz, ¿verdad? Sufriendo. ¿Verdad? Fue haciendo una lista de las cosas por las que él pasó, no en el orden en que las voy a decir, ¿verdad? Pero todo eso, fue escupido, fue abofeteado, fue injuriado, azotado, maldecido, fue burlado, le pusieron una corona de espinas, ¿verdad? Y luego le obligaron a cargar la cruz, ya sea solamente la parte horizontal de la cruz, ¿verdad? O toda la cruz, independientemente de qué es lo que haya sido. Y fue llevado y exhibiéndolo ante el mundo. Y cuando llegaron al lugar de la crucifixión, ¿verdad? Fue puesto en el piso, ¿verdad? Y fue clavado. Fue clavado. Su mano, sus dos manos, ¿verdad? Y sus dos pies juntos. Y luego fue alzado. Y allí estuvo como 3 horas sufriendo, cargando el pecado de nosotros. La conclusión: Jesucristo nos dejó la gran comisión. Nos dio: vayan y prediquen acerca de esto. Y eso es lo que hemos hablado hoy en esta mañana. Cristo es el Cordero de Dios. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y para terminar, Romanos capítulo 6 y versículo 23, pero la parte final, la parte segunda del versículo 23, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quieres ser tú parte también del cuerpo del Señor? Es la invitación. El tema, la predicación es la invitación, pero cantamos un himno.